¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Si de secuestros extorsivos en la década de los 80 hablamos, automáticamente pensamos en Arquímedes Puccio y su banda. Sin embargo, el clan Puccio era simplemente una agrupación más de una larga y tenebrosa lista de agrupaciones que hacían exactamente lo mismo: secuestrar y matar gente. Hoy vamos a hablar de un siniestro personaje que se cree estuvo muy vinculado a Arquímedes, Aníbal Gordon. Y desde ya que si no viste el video sobre el clan Puccio que está publicado en este canal, te invito a verlo porque tiene mucho que ver con este caso y porque el contexto histórico es prácticamente el mismo, ya que sucedían al mismo tiempo. Y antes de empezar, te invito a estar muy atento y a suscribirte a este canal y a mi canal secundario, ya que tengo el agrado, y todavía no lo puedo creer, de tener en mis manos agendas que pertenecieron a Arquímedes Puccio, y vamos a estar viendo qué tienen adentro en un video que se publicará en las próximas semanas. Así que sin dar más vueltas, empecemos con la historia de Aníbal Gordon y también del robo al Museo Nacional de Bellas Artes. Empecemos. Aníbal Gordon nació en 1930 en Colón, una ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires. Empezados los 50 comenzó su prontuario criminal, pero esos antecedentes no lo privaron de nada. En 1968 se incorporó como agente en la Secretaría de Inteligencia de Estado, más conocida como la CIDE. Sin embargo, mientras ocupaba ese cargo, continuó con algunos negocios clandestinos en paralelo. A principios de 1971, cuando tenía 39 años, Aníbal Gordon fue detenido por el asalto a la sucursal Bariloche del Banco de Río Negro y fue enviado a la cárcel de Devoto. Y como en ese asalto él y su banda habían utilizado armas de guerra, fueron enviados al pabellón de presos políticos, donde había integrantes de Montoneros, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ejército Revolucionario del Pueblo. Dato al pasar, hay quienes barajan la idea de que fue enviado a la cárcel para hacer trabajos de inteligencia para la CIDE desde ahí adentro. Sin embargo, 2 años después, el 25 de mayo de 1973, cuando Héctor Cámpora liberó a los presos políticos de la llamada Revolución Argentina, es decir, de la dictadura de 1966, Aníbal logró salir en libertad a pesar de no ser un preso político. Al salir de la cárcel lideró uno de los grupos de tareas de la AAA, la llamada Alianza Anticomunista Argentina, un grupo parapolicial que actuó antes del golpe de Estado, liderada en gran escala por el secretario de Juan Domingo Perón, José el Brujo López Rega. Después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, pasó a operar, por orden del general Otto Paladino, el Centro Clandestino de Detención Automotores Orleti, en la ciudad de Buenos Aires, por lo cual años después fue condenado por secuestros, desapariciones y asesinatos, pero ya llegaremos a esa parte. En esa época le decían el Viejo o el Coronel Franco. Operaba Automotores Orleti junto a Guillermo Suárez Mason, un nefasto personaje que merece un video aparte. Llevaban a Orleti a los detenidos, los torturaban, los desaparecían y gracias a empresas fantasmas incorporaban o blanqueaban el dinero producido de los bienes de los que eran despojadas las víctimas. Pero insisto, en paralelo, Gordon continuaba con otros trabajos. El 25 de diciembre de 1980, minutos después de pasada la medianoche, cuando la Navidad ya había comenzado, Gordon y su equipo llevarían a cabo un robo enorme. Un grupo integrado por, se cree, 4 personas, aprovechó que el Museo Nacional de Bellas Artes estaba en reparaciones y gracias a los andamios y a las estructuras metálicas pudieron ingresar a él. Las alarmas del museo estaban apagadas y ni siquiera el sereno o el bombero que estaban dentro del edificio escucharon o vieron algo, ya que habían comido y tomado y se acostaron a dormir. Gracias a eso, los ladrones trabajaron durante casi unas 4 horas dentro del lugar con total tranquilidad. Lo más llamativo es que los asaltantes sabían muy bien qué robar. Fueron directo a la sala Mercedes Santa Marina, donde se encontraban todas las obras de arte que estaban ahí gracias a una donación, y se llevaron obras muy puntuales. En total, 16 pinturas impresionistas y 7 obras de porcelana y jade, cuya evaluación total se estimó en unos 25 millones de dólares. Cuando la policía ingresó a la sala de donde habían sido robadas las obras, se encontraron con los marcos tirados, vitrinas de acrílico derretidas y hasta con una botella vacía de whisky marca Los Creadores, ya que los ladrones, antes de irse, se habían tomado el trabajo de festejar por el botín obtenido.
2 días después, el 27 de diciembre de 1980, las autoridades del museo difundieron el listado completo de las obras de arte robadas. El abanico, Recodo de un camino, Durazno sobre un plato, El llamado, Ruta por la nieve al puerto de Chateau, El vendedor de diarios, Fiebre amarilla, Feidó y su hijo Jorge, 2 dibujos de Eduard Degas, 2 desnudos en acuarela de Auguste Rodin y un óleo de Eugene Baudin. Y desde ese momento se les perdió el rastro a las obras por completo, y tampoco se sabía quiénes habían llevado a cabo el robo. O sí, pero no se investigaba y se apuntaba a quienes no tenían nada que ver. Al instante detuvieron a las 2 personas que estaban en el museo esa noche, el sereno Eguía y el bombero Ceballos. Esa misma noche, recordemos que estábamos en plena dictadura militar, torturaron a ambos, les vendaron los ojos, los golpearon y les aplicaron la picana eléctrica, a tal nivel que algunos policías declararon, tiempo después, que mientras torturaban al sereno, se podía escuchar que él gritaba «Mátenme ya, mátenme por favor». 4 días después de ocurrido el robo, el sereno intentó suicidarse en la comisaría. Quiso cortarse las venas con el cierre de su pantalón, pero los policías se lo impidieron. Los dejaron en libertad, tanto a él como al bombero, el 15 de enero de 1981, después de corroborar que la huella encontrada en la botella de whisky no pertenecía a ninguno de los dos. Sin embargo, días después, un grupo de tareas militares secuestró a Paz Anchorena Pearson, el curador del museo que había conseguido la donación de las obras, y a Horacio Mosquera, el fotógrafo del museo. Ambos fueron torturados sin razón, acusándolos de haber formado parte del asalto o de ser entregadores del mismo. Y si bien algunas personas habían acusado a Gordon y a su banda, la jueza que tenía a su cargo la causa, Laura Damianovich de Cerredo, desestimó las denuncias, no siguió esas hipótesis y jamás los llamó a declarar. Y no olvidemos, avaló las torturas hacia el sereno, los bomberos y demás empleados del museo que, como dije, no tenían nada que ver con el robo. Y mientras tanto, los trabajos de Gordon, su hijo y su banda no iban a parar. En agosto de 1983, el periodista y político Guillermo Kelly fue interceptado cuando andaba en su auto. 3 coches lo encerraron en la calle. Luego bajó un hombre que vestía un uniforme de coronel del ejército de tierra y con una ametralladora en la mano dirigió el secuestro del periodista. Le pegaron con la culata del arma en la cara, lo tumbaron en el asiento trasero de su propio vehículo y partieron con rumbo desconocido. Lo curioso es que todo esto ocurrió frente a un patrullero que no intervino en ningún momento. A las pocas horas básicamente fue dado muerto por la junta militar, mientras que la policía federal rastrillaba hasta con helicópteros todo Buenos Aires buscándolo. Sin embargo, no había noticias de Guillermo. Pero al día siguiente, Kelly apareció con vida. No se sabe si por la presión pública al ser un personaje muy reconocido o porque tenía información que podía comprometer a altos cargos militares. Lo cierto es que apareció con heridas en el rostro, escoriaciones en las muñecas y un shock nervioso. Y si bien Kelly acusó a sus captores, como transcurría plena dictadura militar, ningún culpable fue detenido. Sin embargo, en octubre de 1983, esta historia empezaría a cambiar. Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. El contexto sería otro. Los altos cargos militares ya no podían ofrecer constante protección a los grupos paramilitares, también llamados manos de obra desocupada, que llevaban a cabo secuestros extorsivos. Básicamente, militares que desaparecían gente en plena dictadura militar y que en democracia continuaban haciéndolo. Sin embargo, otro robo de arte se llevaría a cabo el 2 de noviembre de 1983, tan solo 3 días después de las elecciones que consagraron presidente a Raúl Alfonsín y que ponían punto final a la dictadura militar. Un grupo fuertemente armado redujo y amordazó a 3 empleados del Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Esteves, en Rosario. Luego fueron a la sala francesa y española y desmontaron de sus bastidores 5 pinturas de Goya, El Greco, Rivera, Sánchez Coelho y Murillo, obras valuadas en total en unos $10 millones. Nuevamente, sabían muy bien qué robar, y nuevamente desconcierto total.
En febrero de 1984, el ministro del Interior, Antonio Trócoli, acusaba a Aníbal Gordon y al agente de inteligencia y custodio presidencial, Raúl Guglielminetti, de ser parte de esa mano de obra desocupada mencionada anteriormente. Lo acusaban de haber formado parte de diversos secuestros extorsivos, como el de Carlos Koldovsky, Fernando Combal, Sivak y Gregorio Manoukian. Este último era el tío de Ricardo Manoukian, quien años después sería la primera víctima del clan Puccio. ¿Se dan cuenta? Todo está relacionado. Y por eso Aníbal Gordon fue detenido en las sierras de Córdoba, acusado del secuestro de Guillermo Kelly. Estaba con su familia en un chalet de La Serranita, un pequeño pueblo ubicado a 51 kilómetros de la ciudad de Córdoba, festejando su cumpleaños número 56. ¿Se acuerdan cuando hablaba de Gordon y nadie me creía? ¿Qué va a pasar ahora con Gordon? ¿Se entregó Gordon? La increíble historia de Gordon revelada por Gente. Un informe único, su intimidad, sus secuestros, sus cómplices, la AAA, la PDUE y el terror. Gordon atrapado en Gente. Lo más loco de todo es que, acostumbrado a secuestrar gente, pensó que estaba siendo secuestrado y le preguntó a la policía: ¿me están chupando o es por derecha? Como estaban festejando su cumpleaños, la familia de Gordon hasta les ofreció sándwiches de miga y torta a la policía, algo bastante irónico. Las fuerzas esperaban encontrarse a Gordon y a su banda de ladrones y se encontraron con una escena tranquila y familiar. La imagen de Gordon preso se puede ver en la película El Clan, de Pablo Trapero, en una escena donde Arquímedes Puccio va a visitarlo a la cárcel. Yo caí por boludo, porque dejé vivo al inútil de Kelly. Si bien no hay registros claros sobre la relación entre Puccio y Gordon, básicamente porque no se investigaba nada, se cree que estuvieron muy unidos, ya que compartían ideología política y se dedicaban al mismo siniestro rubro. En octubre de 1986, Aníbal Gordon fue condenado a 16 años de prisión. Su hijo Marcelo, también acusado del secuestro de Kelly, fue condenado a 8. Ya Gordon tiene un pedido inicial de 16 años. Sin embargo, Aníbal murió en la cárcel tan solo un año después, el 13 de septiembre de 1987, después de luchar contra un cáncer de pulmón, y al igual que Arquímedes Puccio, se llevó todos sus secretos a la tumba. Ahora bien, en 2002, después de años sin novedades en torno a las 16 pinturas robadas del Museo Nacional de Bellas Artes, se vio una luz de esperanza. Se encontraron 3 de esas pinturas: Recodo de un camino, El llamado y Retrato de mujer. La búsqueda, que incluyó hasta la participación de Interpol y de un cazador de obras de arte robadas, primero llevó a los investigadores a París, donde las obras habían sido puestas en venta, y luego a Taiwán, donde vivía el nuevo dueño de las pinturas. En noviembre de 2005, las 3 obras volvieron al Museo Nacional de Bellas Artes. El excéntrico y poco denunciado juez Ollarvide las trajo en su regazo tapadas con revistas, ya que se las habían entregado enrolladas y sin siquiera un marco. Pero unos años antes, se recuperaron obras del robo al Museo de Rosario. 3 de ellas estaban en poder de coleccionistas privados, pero la 4ª obra recuperada permitió establecer la vinculación entre Aníbal Gordon, este robo, y probablemente el del Museo Nacional de Bellas Artes. En 1995, el óleo de Goya Retrato de Doña María Teresa Ruiz fue encontrado en poder de Ernesto Lorenzó, apodado el Mayor Guzmán, un mano derecha y chofer de Gordon que seguía sus órdenes cuando operaba en el centro de detención clandestino Automotores Orletti. Cuando lo detuvieron y allanaron su casa, encontraron el Goya robado. Él dijo que era una herencia que le había dejado Aníbal Gordon. Por otro lado, en noviembre de 2018 encontraron otra de las obras robadas en ese mismo asalto, el cuadro de Esteban Murillo. Y cabe destacar que aún con Gordon detenido, su banda siguió actuando. El 8 de abril de 1986, por ejemplo, un grupo comando ingresó a la casa de un matrimonio de coleccionistas de arte también en Rosario y se llevaron unas 150 obras de arte. Su modus operandi fue simular una mudanza estacionando un camión frente a la puerta de la casa y durante horas cargaron las obras sin que nadie se extrañara. Sin embargo, y a pesar de los pocos cuadros recuperados de ambos asaltos, hasta el día de hoy no se sabe dónde están las otras obras robadas del Museo Nacional de Bellas Artes. El único registro visual que hay de ellas consiste en unas fotos en blanco y negro de mala calidad. Las únicas personas que saben cómo se veían en persona
escena son las que las vieron hace 40 años y por supuesto sus actuales dueños. Lo cierto, y si somos sinceros, es que a falta de investigación en aquel momento y de la poca documentación existente, no se pudo comprobar al 100% si la banda de Aníbal Gordon se llevó las obras y las sacó del país. Sin embargo, si tenemos en cuenta el robo al Museo de Rosario, el cuadro de Goya encontrado en la casa de su chofer y la manera de operar que tenía su banda, no quedan muchas dudas. A pesar de todo eso, y lamentablemente, las posibilidades de que la investigación avance y que las pinturas perdidas aparezcan son muy escasas. En primer lugar, porque la causa ya prescribió, y en segundo lugar, por lo que dije anteriormente, la falta de investigación del caso en su momento y el miedo a decir algo de relevancia para la búsqueda en plena dictadura militar. Como vemos, la caída de Gordon fue solo la punta del iceberg. Significó el principio del final de la mano de obra desocupada. Él se creía, ya que durante muchos años lo fue, impune e invencible. Pero a partir de 1983, todo cambió. Fue la primera pieza de dominó en caer y que en su trayecto se llevó puestos a, entre otros, el clan Puccio, lo que demuestra que todos estos grupos estaban relacionados entre sí y que seguramente trabajaban para altos cargos militares que habrán muerto impunes. Pero cayó uno y cayeron todos. Nuevamente te invito a suscribirte a este canal si el contenido es de tu agrado y por qué no a dejar un like y un comentario, así como también a revisar la lista de reproducción de historias innecesarias y encontrar alguna que todavía no hayas visto. Hasta luego y nos reencontramos en el próximo video.